La movida de poder de hoy es el doble discurso con la justicia tras la absolución de Uribe. El fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe volvió a mostrar que el respeto a las decisiones de la justicia en Colombia depende de a quién beneficien, y esa flexibilidad no tiene ideología. En la previa del primer fallo, el que negó la preclusión, el presidente Petro salió a defender con fuerza a los jueces. Sientan las y los jueces de Colombia que cualquiera que sea el sentido de sus fallos contarán con la protección del gobierno democrático. Pero tras la absolución cambió el tono y sugirió incluso que detrás había un cartel de la toga. Sé que no me puedo meter en esas discusiones judiciales, pero qué triste que en Colombia pasen esas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto. También está el caso del senador Wilson Arias. Tras la primera decisión, celebró que por fin se administre justicia. Con la absolución se limitó a decir que por eso era necesaria una constituyente. En el uribismo el discurso también fue elástico. Por ejemplo, la precandidata María Fernanda Cabal primero calificó el fallo de la juez Heredia como un monumento a la arbitrariedad judicial y la politización de la justicia. Ayer, en cambio, celebró la absolución así. Hoy Colombia vuelve a agradecer que las instituciones marquen la pauta de separación de poderes. Lo mismo el también precandidato Abelardo de las Priella, que entonces atribuía la decisión a que el populismo de izquierda radical estaba enquistado en la institucionalidad. Pero la semana pasada, por la decisión del mismo sistema que antes cuestionó, hasta festejó con una botella de ron. Hoy, la verdad que vimos millones de colombianos en la audiencia de su juicio se impone ante la perversidad de quienes usan la justicia como arma política. Y las contradicciones no se quedaron en Colombia. El secretario de Estado gringo, Marco Rubio, hoy habla de que la justicia colombiana ha prevalecido, pero cuando Uribe fue acusado decía que eso era una instrumentalización del poder judicial por parte de los jueces radicales. Al final la movida no es quién gana en los tribunales, sino quién logra convertir la decisión en un argumento político, y esa hasta ahora la están jugando todos. La movida de poder de hoy es influencer. La consulta del pacto histórico confirma que la conversión de likes a votos es cada vez más eficiente, sobre todo con unos contraticos de por medio. Walter Rodríguez, mejor conocido como Wally, se levantó nada más y nada menos que 138.000 votos, el tercer precandidato más votado para el Senado. Rodríguez viene de trabajar con el Estado entre febrero y abril. Firmó un contrato por más de 23 millones de pesos con RTBC, donde está Holman Morris. Allí condujo un programa de opinión llamado Política al Revés. En octubre del año pasado firmó otro contrato con el sistema de medios por 10 millones de pesos para brindar acompañamiento de opinión jurídica a los periodistas. Sí, Wally es abogado. No fue el único influenciador que quedó con grandes chances de llegar al Congreso. En Bogotá, Laura Beltrano Lalis quedó en segundo lugar en la Cámara de la capital. Se hizo famosa por hacer videos en redes de activismo político a favor del petrismo. El gobierno respondió con alrededor de 220 millones de pesos en contratos, uno con el fondo rotatorio de la Cancillería hasta diciembre de este año. Con el DPS tuvo uno en 2023, cuando allá estaba Cielo Rusinque, y cuando Cielo se fue a la SIC, se fue con Lalis y la influencer estuvo contratada ya hasta febrero de 2025. No todos los influencers son contratistas. En Antioquia, la mejor votación para la Cámara la obtuvo un comunicador alternativo que hace entrevistas, videos y noticias relacionadas con propuestas del gobierno. Se trata de Hernán Muriel, con más de 40.000 votos y quien tiene un medio conocido como Cofradía para el Cambio, que suma más de 400.000 seguidores. En 2026, si J. Hernández repite, tendrá competencia por likes desde el Capitolio. La movida de poder de hoy es sobre cómo la maquinaria, el clientelismo político, sacó la cabeza en la consulta al pacto histórico. Tiene nombre, es Pedro Flores y fue el candidato al Senado más votado del petrismo, más de 185.000 votos. Para que se haga una idea, Miguel Uribe, el más votado de las pasadas elecciones, sacó 221.000 votos. Con eso, Pedro Flores irá de número 2 en la lista al Senado y tiene su reelección casi que asegurada. Pedro Flores no es la cabeza, es el sobrino político. Flores está casado con la sobrina del poderoso contratista Euclides Torres, el mismo que financió el evento de la P de Petro en Barranquilla, y que desde que el presidente llegó al poder ha sido favorecido con millonarios contratos. Y el domingo, la maquinaria de los Torres estuvo a pleno. Estuvimos en su fortín, Puerto Colombia, donde tienen alcalde.
vimos cómo cerca de puestos de votación funcionaban comandos con computadores, planillas y refrigerios donde los votantes llegaban con su cédula. Según nos dijo un votante, recibían 20.000 pesos por votar por Pedro Flores y su fórmula a la Cámara. Los Torres han sido muy consentidos en el gobierno Petro. Además de financiar la campaña del presidente, Euclides Torres, el líder, le prestó cerca de 3.000 millones de pesos a Armando Benedetti para que comprara una casa. Cuando Daniel Coronel se lo preguntó, Benedetti le dijo que ahora los debía a su esposa. Le escribí en las últimas horas al ministro Benedetti, quien me respondió, comillas, no tengo que declararlo porque el préstamo no fue hecho a mí. Me dijo que el préstamo fue hecho no a él, sino a su esposa, Adelina Guerrero, quien lo declaró. Cuando le pedí copia de las declaraciones de ella, me mandó la declaración del año 2023, que realmente fue radicada en enero de este año, 2025. Aunque la plata de esa deuda no se ha pagado, Benedetti ha sido agradecido por el préstamo. Nombró en el Viceministerio del Interior a Jaime Verdugo, un ex empleado de los Torres. En la Superintendencia de Transporte, donde hay intereses grandes en los contratos del grupo, llegó Alfredo Piñeres, que fue representante legal de una de las compañías de la red empresarial de Euclides. Con Petro, Euclides tuvo presidente, ministro del Interior, viceministro, senador y superintendente. En el pacto se sienten en casa. Falta ver si Iván Cepeda se deja ayudar tanto como lo hizo Gustavo Petro. La movida de poder de hoy la trae María Fernanda Cabal, precandidata uribista a la presidencia. La tuve hace poco acá en la silla vacía para una entrevista y todo empezó tan bien. Un gusto verla por acá. Bueno, hace rato que no te veía, Pacheco. Sí, señora. La veo, no sé, la veo como Rozagante. cambiada. ¿Más bonita? Sí. Ah, bueno. Pero luego llegamos al tema de la unión patriótica, como de pasada. Iván Cepeda es un candidato que mucha gente, sobre todo los que no están de acuerdo con él, identifica como el candidato de las FARC, por obviamente la cercanía que tuvo el papá de él y la familia de él con el Partido Comunista y con la Unión Patriótica. Cercanía, tan cercanos. Que la Unión Patriótica fue exterminada sistemáticamente no necesita el sello de ninguna corte internacional. En menos de una década fueron asesinados sus dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 5 congresistas en ejercicio, entre ellos el papá de Iván Cepeda, 11 diputados, 109 concejales, 8 alcaldes en ejercicio y 8 exalcaldes. La cifra global de asesinados y desaparecidos oscila entre las 4.000 y 5.000 personas. Todos tenían en común ser de un partido político, tener una visión radical de izquierda. Varios de ellos sí eran comunistas. Según Cabal, pensar algo así equivale a tener cabeza de chorlito. No me diga jamás que el Estado aniquiló la Unión Patriótica. La Unión Patriótica la aniquiló. Es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro, de verdad. Después de un litigio de años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que ese exterminio se hizo con la participación de militares, políticos, paramilitares y narcos colombianos y que el Estado no hizo nada para detenerlo, investigarlo o juzgarlo. Por eso es un crimen de Estado, dice la Corte. Uno puede estar en desacuerdo con la Corte, uno puede debatir si es ajustado decir que fue un genocidio, uno puede debatir el rol real del Estado, uno puede señalar que la UP era el brazo político de las FARC, y sí, lo era. Y eso merece un debate histórico sobre responsabilidades que seguramente se avivará con Cepeda como candidato presidencial. Pero lo que sí es peligroso es negar que esto sucedió, negar que en Colombia mataban a la gente por sus ideas, por el miedo al comunismo y sobre todo hacerlo con las palabras que llevaron en primer lugar a ese exterminio. Tu visión es propagandística de la guerrilla y del comunismo. Al final, por si les queda la duda, nos despedimos muy bien con María Fernanda. Yo sí creo que en esa cabeza hay mucho más que cemento. La movida de poder de hoy es el marketing marca de la Aspriella. Abelardo de la Aspriella ruge en la derecha con su desparpajo costeño y una estrategia disruptiva. Hacer campaña con defensores de la patria, que él mismo llama ejército y con el que recoge firmas para llegar a la presidencia.
Pero financiar su cruzada no es barato. Por eso, además de polémico abogado y cantante fugaz, también es vendedor en su página web. La información de campaña se mezcla con una tienda en línea. Hay termos, pocillos y sacos, todos con el rótulo de su campaña, pero también hay productos para los más comprometidos. Por ejemplo, unos tenis que cuestan nada más y nada menos que 5 millones de pesos porque son pintados a mano por un artista de la Comuna 13 de Medellín. Y para los más curiosos también se vende a Patriota, un busto de caballo de resina que cuesta 1.200.000. Según su equipo, la plata recaudada será para financiar su movimiento ciudadano y demostrar independencia, aunque de entrada ya llega avalado por el Partido Salvación Nacional. Pero de la Espriella no pierde oportunidad para alardear sobre su otra marca, su ron defensor. Video que publica Vivo en el que sale con una botella en mano. Es un licor que lanzó hace varios años junto a Silvestre Dangond. Incluso sacó promoción para celebrar la absolución de Álvaro Uribe. Todo eso como antesala a su gran convención nacional de defensores de la patria. Es este lunes festivo en el Movistar Arena de Bogotá, donde espera reunir a 15.000 personas y llevar artistas como Maía. Una aspiración que, sin encuestas, ha sido inflada en plataformas virtuales de apuestas que no están reguladas en Colombia y que le apuntan al marketing y a gastos a lo grande para separarse del centenar de precandidatos, pero que también se mueve en una línea gris debido a que la campaña todavía no ha arrancado formalmente y por eso las normas que regulan su financiación no se han activado. Fiel a su filosofía pro mercado, con De la Espriella casi todo está a la venta.